Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Bueno, muy buenos días a todos. Esto es Asuntos Pendientes en este martes 21 de septiembre de 2021. Acá conduciendo este espacio, Carlos Sueldo les saluda, les habla, en reemplazo de nuestra querida Paula García, que hoy por algunos compromisos periodísticos no puede estar acá con nosotros hoy. Pero por supuesto el martes que viene ya estará. No crean que está afectada por alguno de los cambios en el gabinete o algo así, no, nada que ver. O sea, fue justo en una semanita con muchas novedades muy movidas que hemos tenido en nuestro querido país. Bueno, todos sabemos lo que fue después de los resultados electorales en las PASO, el cimbronazo que produjo en el oficialismo, en el gobierno, y todo lo que se fue evolucionando y materializando a partir del viernes pasado, cuando se anunciaron los cambios en el gabinete, que finalmente ayer lunes se concretó la jura de los nuevos ministros, los recambios. Vamos a estar repasando un poquito esa agenda, analizando con analistas políticos que nos van a ayudar a descifrar un poco qué indica todo esto, qué resultado puede tener también para el gobierno este relanzamiento que está intentando de cara a fundamentalmente a este espacio que queda entre las PASO, este espacio de tiempo entre las PASO y la elección legislativa general, que va a ser el 14 de noviembre. Analizar eso y analizar si también tiene un sentido más allá del 14 de noviembre, ¿no? A todas luces parece ser algo muy de emergencia quizás, o muy para salir del paso de comedia, podemos decirle, si fuera gracioso, de que se produjo dentro del oficialismo por los resultados electorales tan contundentes. Bueno, hoy 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, con una temperatura de 11 grados, no está tan primaveral todavía, así que el tiempo no nos está acompañando acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. También el pronóstico extendido indica que seguirá así, o sea que la primavera se va a hacer demorar. Sigue así mañana, miércoles, jueves, viernes, con todas las temperaturas ahí de mínimas alrededor de los 10 grados, como fue esta mañana, actualmente 11 grados, lo dije recién. Y bueno, acá en este día de la primavera, iniciando el programa, creo que lo tenemos a Tommy Urrutia, ya está conectado. Tommy, te saludo, buen día, ¿cómo estás? Estoy conectado, sí. ¿Cómo estás, Charlie? Pero muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Con respecto a la primavera, como para arrancar con un tema liviano, no nos podemos quejar de los días que venimos teniendo. Después de ¿No nos podemos quejar? 5 días de lluvia seguido, y después la verdad que el clima mejoró muchísimo. Está bien, hay solcito. Vamos a ver qué nos depara la primavera. Sí. Por lo pronto hoy, no sé, el festejo va a estar medio fresco, ¿no? Para, viste, la típica festejo en los bosques de Palermo, que los estudiantes se reúnen. No sé, en cuanto al clima, no va a estar tan lindo, digamos, para estar al aire libre, por más que haya solcito. Pero la buena noticia es la buena noticia para eso, ¿no? Para las reuniones al aire libre, para volver un poco a sentirse la normalidad. La buena noticia, digo, es el levantamiento de la mayoría de las restricciones fuertes con relación al COVID, ¿sí? Hoy la noticia más importante fue lo que es la agenda política, es todos los cambios, las señales de una cierta casi vuelta a la normalidad. En cuanto a eso, a las restricciones, a los cuidados, ya se anunció desde esta mañana misma que ya, por ejemplo, usar barbijo al aire libre no es obligatorio siempre y cuando haya distancia social, no haya aglomeraciones, ¿no? Y bueno, y muchas otras flexibilizaciones. Sí, me parece que era algo que se venía manejando, más que nada después de lo que fue la derrota electoral tan contundente que mencionabas.
liberar todo lo que tiene que ver con la reactivación económica y esto del 100% en actividades, el aforo del 100% permitido en actividades económicas, ya sea industriales o de comercio, que se empieza a ver en algunos lugares. Ayer justo se conoció un informe sobre cómo de a poco va creciendo el alquiler de locales comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un tema del que nosotros hemos hablado, Charlie, no sé si te acordás, Sí, sí. como de a poquito, a medida que vamos saliendo de la pandemia y retomando a la nueva normalidad, la actividad económica esperemos mejore, porque la verdad que se necesita. A eso también apunta el gobierno con todos estos cambios de gabinete y todas las políticas en términos de medidas que se vienen, Bueno, con la nueva inscripción al repro y bueno, el incentivo, ya sea potenciar trabajo y demás. Me parece que va a ser a lo que hay que apuntar, eh, y a lo que efectivamente el gobierno va a buscar de cara a empezar a buscar votos para noviembre principalmente. Bueno, mira, vos lo dijiste como al pasar, pero tal cual, o sea, cómo se mezcla quizás las medidas sanitarias que deberían ser puramente decisión de una cuestión sanitaria por los índices, que afortunadamente los índices de contagios y de internados en las últimas semanas han descendido bruscamente, están en una meseta bastante baja comparado con los picos de la pandemia. Pero digo, ¿cómo esa noticia, esas medidas se conjugan con esto que mencionás vos, con la actividad económica que necesita tener un empuje o necesitan mostrar desde el oficialismo, por ejemplo, con más razón por una cuestión electoral, mostrar una sensación de despegue, de haber salido ya del piso, de estar levantando o una necesidad de contar buenas noticias y la duda que queda a los que asistimos a esto, a lo que lo vemos, es si qué tanto es genuino ese rebote, ese incipiente recuperación económica y qué tanto es no digo relato, pero sí una necesidad de contar de noticias positivas, Claro, de dar una una burbuja. sensación de que todo de repente florece como la primavera, de repente hoy hay nuevo gabinete, de repente se terminan las medidas duras, ya podemos salir a bares, ya podemos disfrutar, volver a tener una vida medianamente normal, se van a anunciar medidas económicas, se van a hacer una batería de anuncios de mejoras en los malísimos números que hasta ahora ha venido teniendo nuestra economía, las pymes, la recuperación del empleo. Es todo un shock de medidas, ¿no? Que suena así. Eh, Desesperado. suena como un recurso electoral si uno no lo analiza con una mirada negativa y suena como que podemos comprar la idea y creer y bueno, y alegrarnos o sentir que de alguna manera sí, algo ya empezó a cambiar y algo empezó a mejorar en todos los aspectos. Pero es raro esto, ¿no? Que tenemos los dos principales problemas que nos vienen afectando a los argentinos de hace 2 años en cuanto a la pandemia y más en cuanto a la economía, los dos graves problemas, es como que de repente se despeja, sale el sol y empieza a mejorar, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, comparto con esto. Me parece que tal vez habiendo encontrado cierta baja en los casos hace un tiempo, eh, se podría haber empezado con algunas aperturas más paulatinas, pero que favorezcan el desarrollo de la economía, que ayuden a repuntar, que ayuden también en términos de las libertades individuales, que me parece que, si bien no son el causante, todas estas pequeñas cosas, que también lo hablábamos el programa pasado, dan un poco la pauta del resultado que tuvo el Frente de Todos en las PASO. Claro, Y ahora la verdad es que es innegable pensar que toda esta batería de medidas y de anuncios no tiene un sentido parecen una medida electoralista. desesperada. Y Sí. a ver, y tampoco está mal si es la forma en la que podamos empezar a vivir una nueva normalidad, Claro. y que también desde el gobierno empiecen a dejar de lado cierto miedo. eh, bueno, bienvenido sea, esperemos sea para mejor, Claro, esperemos no, por que la supuesto, reactivación ¿no? económica se ¿Quién, concrete. quién no desea, quién no quiere que verdaderamente haya buenas noticias? ¿Quién no desea que por fin dejemos las pálidas y empecemos a decir, bueno, estamos empezando
a notar mejoras o a notar un poquito de reactivación económica, vuelvo a tener, no sé, trabajo, la inflación que empiece a reducirse, que bueno, quién no, ¿no? Pero bueno, lo curioso es el sentido de la oportunidad. Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Seguramente en el contenido del programa de hoy vamos a tener estos dos aspectos principales. El tema del análisis político, de la coyuntura, de cómo se dieron estos cambios en el gobierno y qué se puede esperar. Y por otro lado, la economía, bueno, qué tanto de cierto hay con estas intenciones de reactivación, qué medidas concretas se van a presentar o se están evaluando en estas horas, en estos días. El envío del presupuesto al Congreso también es un tema muy importante, ¿no? Para entender cuál es la mirada real del gobierno, no solamente para estos próximos meses, sino para todo el año que viene, ¿no? El presupuesto que se presenta es para 2022 y pienso que es clave, más allá de esta breve coyuntura electoral, lo que pase después de noviembre. Porque los resultados de noviembre pueden ser un poquito mejor, un poquito peor para el oficialismo, pero no va a cambiar el rumbo económico, yo creo, ¿no? También lo podemos preguntar a los analistas políticos, pero el rumbo de la economía de un país no cambia por 2 semanas de tomar medidas electoralistas puramente. Hay que ver realmente qué cambios estructurales se producen en cuanto a decisiones, en cuanto a pago con los compromisos con el FMI, cómo se genera esa confianza para atraer inversiones nuevamente, que es un proceso largo, sí. No, en relación a eso, me parece que va a ser fundamental, más que nada, para el ministro Guzmán. Hemos visto que el primer resultado electoral hizo rodar cabezas en el gabinete, Cafiero, por ejemplo, y cómo la interna del Frente de Todos, que medio negaban hasta no hace tanto, explota después de las PASO, y uno de los apuntados es Martín Guzmán. Me parece que es uno de los pocos lugares en los que el presidente pudo ejercer cierto poder frente a las presiones más que nada del sector finalista, para mantenerlo, porque bueno, evidentemente cree que el rumbo económico es ese. Ahora, si en las PASO no hay el resultado que esperan, no se da. Una mejora esperan, mínimamente una mejora con resultados. Claro, una mejora, aunque sea. Con respecto al resultado Si en relación al presupuesto del 2022 en el Congreso, las internas del Congreso en relación al presupuesto ya son conocidas. Sí. Vamos a ver qué pasa ahí, porque me parece que hoy por hoy el apuntado es Martín Guzmán, sí. Porque bueno, es el último bastión que le queda al presidente también, porque bueno, evidentemente confía en que el rumbo económico que han logrado en términos de negociación con el FMI, vamos a ver qué pasa con la inflación también, entonces como que está en el ojo de la tormenta. Obviamente los analistas nos van a saber explicar mucho mejor cómo Tommy, acá está, sí, ya tenemos en línea a Analía del Franco para hablar de esto justamente, de esta mirada política de las decisiones, y aprovechamos para saludarla. Buen día, Analía. Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Acá no sé si nos estaba escuchando. Estábamos comentando un poco los cambios en el gabinete, el nuevo rumbo que busca darle el gobierno con estos cambios, pero bueno, yo en lo personal, en lo particular, me llama mucho la atención algunos de los nombres que ingresaron como esta supuesta renovación de la gestión de gobierno, y lo que decía Tommy recién, que a mí también me parece que lo más importante es qué rol va a seguir ocupando Martín Guzmán, que dentro de todo el principal objetivo, el principal desafío que tiene un gobierno es que la economía despegue, que es lo que le da el resultado electoral. No sé cómo lo analizás vos, qué nos podés comentar, cómo podés analizar esta coyuntura con estos cambios que se materializaron ayer en el gabinete. Bueno, no sé si la palabra es renovación o en qué sentido. Yo creo que hubo un cambio, digamos, de alguna manera de sentido de la gestión de gobierno, que probablemente no parezca una renovación, pero es como, digamos, encriptar un poco, digamos, un sentido como más peronista de la gestión, ¿no? Uh-huh.
uno lo puede llamar renovación desde lo positivo, de lo negativo, pero me parece que eso es lo que se buscó, digamos, ¿no? Volver a una situación más de base, como un sentido así, más no diría cerrado, pero bueno, ya el mismo Alberto Fernández lo dijo, ¿no? Casi todos son compañeros míos de la gestión de Néstor Kirchner. Sí. Así que yo lo veo de esa manera, y que por otro lado, digo, uno puede interpretar que también es una reacción frente a la pérdida de caudal electoral propio. Ujú. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, es una buena táctica o no es una buena, ¿no? Digamos, habrá que ver. Pero creo que fue una reacción a recuperar algún sentido más típico, digamos, Y además después de la pandemia, digamos, porque a veces es como también uno hace un análisis y deja por fuera, ¿no? Todo el shock que tuvimos durante el año pasado y bueno, no sé, digamos, si uno puede hacer un análisis contrafáctico, no sé cómo hubiera sucedido si no hubiera habido esta pandemia, pero bueno, el asunto es que esta es la situación, se perdió caudal electoral propio y creo que la reacción fue esa. Analía, Después en relación, de sí. todos modos, perdón, a vos, como analista política, ¿alguno de los nombres que se dieron a conocer el viernes, básicamente, el lunes pasado, te sorprendió Sí. o lo entendiste, bueno, desde este análisis de, bueno, quieren reconstruir su caudal político, volver de alguna manera, no sé, al peronismo duro, que es el que ganaba la elección o algo así? ¿A vos te sorprendió alguno de los nombramientos o te parece dentro de una estrategia coherente? No, a mí me parece, digo, me parece una línea que tomaron, digamos, volver a una situación más de base y concreta. Y los nombres son nombres, no, la verdad que no me sorprendieron. Bueno, quizás el de educación, no me sorprendió lo de Filmus, porque no, viste, Salvareza no tenía, no parecía que, pero parece que él tampoco quiso seguir, no sé Ujú, cómo es. En líneas generales, salvo matices así, ujú. muy domésticos, no me pareció, ningún nombre me sonó así como, bueno, digamos, me parece que la jugada más fuerte es la de Mansur, ¿En qué ¿no? sentido? Pero me ¿Qué parece, Analía, aporta Mansur? Perdón, Tommy, ahí te doy pie, pero a mí particularmente, yo si me hago la misma pregunta, sí, a mí me sorprendió una entrada como Mansur, pero quizás hay algo que no conozco. O sea, ¿cuál es cuál se espera que sea el rol de Mansur? ¿Por qué tiene semejante capacidad por ahí para articular, ¿no? Desde el cargo de jefatura de gabinete. y me parece que es estamos todos adentro, los gobernadores también. Ah, bien, es como Digamos, representando Mansur es al federalismo, a los gobernadores. claro, los gobernadores, Mansur es, digamos, consensuado, aceptado, por el grupo de gobernadores del peronismo y me parece que esa debe haber sido la medida principal. Creo que también él es una persona de consensos, una persona, no lo conozco mucho, Ujú. pero mejor dicho, nada, pero me parece por su trayectoria y su lugar y demás que, que es así. Además bueno, quizás también lo más llamativo es que lo haya propuesto Cristina, siendo alguien muy cercano a Alberto y no tanto a Cristina. En Ujú. fin, Cristina creo que ya también al inicio lo vetó. No sé, me pareció como una prenda de paz también. Bien. Analía, Sí, Tomás Urrutia te saluda. Hablas de esto ¿qué tal? como de volver un poco a las bases, de volver un poco a las bases, como para ver si se puede relanzar esta línea de gobierno. ¿A vos te parece que con alguno de los nombres, y pongo el ejemplo de Mansur, porque a partir de la designación eh, se vio mucho como ciertas críticas, eh, más que nada del sector del feminismo, con el exgobernador, como que pregona una cosa, desde el Frente de Todos se pregona una cosa, y después, bueno, en el cambio de gabinete, por ejemplo, no hay ninguna mujer. ¿A vos te parece que esto le puede generar o le puede costar cierto descontento de algunos sectores? Por ejemplo, ya sea, como digo, el colectivo feminista o gente que es un poco más alejada del kirchnerismo dentro del Frente de Todos.
Y sí, no fue un impacto muy agradable, sorprendió. Y me parece que todo va a depender de si, así como se lo dijo también el presidente a la ministra, que se iba a respetar. Creo que eso, si se respeta todo, se mantiene, se respetan las diferentes posiciones que hay dentro del gabinete respecto del tema de, obviamente, bueno, de la línea de la IVA y demás, pero bueno, en esa línea me parece que va a estar todo bien. Si no, bueno, va a haber también, obviamente, tironeos. Yo entiendo que se va a respetar las diferentes líneas, ¿no? Porque quedan como unas líneas son como más tradicionales, ¿no? Sí. Creo que van a ese lugar porque también desde un punto de vista así como más pedestre, uno podría decir que se necesitan todos los votos, Claro, necesitan claro. todos los apoyos, Los no celestes o los solamente, ¿no? verdes. Sí. Claro, es Claro, como que pasa a bueno, y segundo Cristina lo plano. dice, pero Cristina lo ha dicho muchas veces. Sí. Ah, Y se ha llevado a veces la bronca de algunas mujeres, ¿no? claro. Ella dijo todos adentro. A mí me da la sensación, Analía, no sé si compartís, bueno, todo ese tipo de discusiones que quizás eran un poco más progresistas en el sentido de discutir otra cosa que no sea lo básico que es comer, la inflación, tener trabajo, o sea, medidas políticas o miradas de un gobierno hacia cuestiones más de la vida en sociedad, bueno, esto, ¿no? Que era un gran avance en cuanto al progresismo de poder votar una ley de despenalización del aborto, por ejemplo. Pero digo, me da la sensación de que todo ese tipo de discusiones pasaron como un segundo, tercer plano por una necesidad, en principio, electoralista, de acá el 14 de noviembre, y lo que me preocupa es después del 14 de noviembre. No sé, ¿vos cómo ves después del 14 de noviembre, más allá del resultado que pueda ser mejor o peor para el oficialismo? Este nuevo gabinete, ¿se sostendrá? O sea, ¿tiene un sentido en cuanto a gestión real de mejorar, de haber mejoras en cuestiones que estaban faltando de la gestión de gobierno? ¿O qué análisis se puede hacer para el año Y 2022? bueno, Aníbal Fernández, por ejemplo, a pesar de que no es una persona de alto aprecio general, tiene una posición frente a la seguridad que es probablemente mucho más aceptada que la de Sabrina. ¿Mucho más aceptada en qué sentido? O sea, Eso, ¿más mano dura? No. y porque tiene no sé si la mano dura, pero como más, sí, menos, Más cantidad de gestión, digamos, además. sí, claro, sí, una gestión de ese tipo. Me parece que esa es una Aníbal. posición que ya puede quedar. Sí, yo. Después Bien. el ministro de Educación, Persic, ya dijo que lo que hay que hacer es la recuperación de los chicos a las clases, cosa que lo hubiera hecho también otros, pero bueno, Claro, pero eso no digamos, contradice, él digo, es un o tipo sea, ejecutivo además. bien. No, Analía, contradice, no veo que contradigan. Digo, no contradice a lo Que que contradiga. decía el anterior ministro de Educación, o sea, yo no No, bueno, no, pero lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que me parece que a lo mejor que es un estilo, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Domínguez, no sé, ahí en la agricultura no sé cómo puede generar cambios, claro. digamos, ¿no? A mí, porque quizás no, la política global no cambia, porque inclusive yo creo que lo más importante es la cuestión de que ha quedado el gabinete perdón, el equipo el equipo de gobierno. económico. Bien. Y esto me parece que lo que la señal que da es, bueno, Claro. bueno que Guzmán termine el tema. Digo, a mí me parece que lo que el kirchnerismo siempre hizo, digamos, desde Néstor para adelante, nunca se dijo no le vamos a pagar al fondo ni a los bonistas ni en nada. ¿No? De eso nunca Analía, sucedió. Sí. en relación al equipo económico y a este paquete de medidas que se anunció, que todavía falta implementar, por ejemplo el IFE 4, ¿no? Y buscar a través de estas medidas que van a generar emisión, acaparar ciertos grupos de cara a noviembre, básicamente. Sí, ¿A vos te sí. parece que esto se puede llegar a materializar en votos después?
Mira, yo creo que en algunos sectores va a haber una recuperación, pero quizás una recuperación que tenga que ver con el mayor efectivo, pero también quizás con alguna otra. Creo que una elección, cuando perdés una elección cambias todo en general, ¿no? Y entonces esto me parece que va, sí, si da más plata mejor, pero también me parece que van a cambiar como la actitud. A mí me parece que puede haber, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, me parece que puede haber un recupero de votos, retomar un poquito con los votos, digamos, generar como más empatía de diversas maneras y volver a apostar por el gobierno, digamos, que se votó en el 2019, y además porque también a veces sucede esto del susto, ¿no? Uy, no, pero entonces como perdieron mal, ¿no? Digo, Claro. lo que pasó un poco al revés en el 2019 con Macri, Claro. ¿no? Que la gente se asustó, uy, a ver, demasiado poder. Puede suceder, pero no va a ser determinante para dar vuelta a la elección. Claro, va a ser vital ver también estos primeros movimientos, estos primeros pasos que quieren dar, que sean muy contundentes, y seguramente la semana que viene tendremos un análisis bastante más sí, como más tela. Más exactamente, más tela para analizar. Sí, Analía, te agradecemos mucho haber hablado con nosotros. Seguramente estaremos al contrario, analizando, después con Paula ya seguramente te llamaremos de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro, que tengan buen día. Buen día, gracias. Adiós. Vamos entonces a un espacio musical y ya volvemos en esta primavera 2021. Vamos. Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar. Tenés un Toyota, sos parte. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Asuntos pendientes. Te encontré sin esperarte por la capital. Imposible no mirarte con tu vanidad. Se abre la noche y es para mí. Donde quieras ir, de ese amor no queda nada, te escuché decir, colecciono madrugadas sin poder dormir, nunca seremos tal para cual, pero podemos hacernos bien. Bueno, un tema primaveral elegido por Tere Mármol en los controles para celebrar un poco, a pesar de que, bueno, la temperatura está subiendo, 14 grados, solcito en la ciudad de Buenos Aires, así que no va a estar tan mal, me parece.
Bueno, Tommy, ¿me permitís que te cuente algo de mi mundo automotor? A ver, de la ¿qué industria pasa? automotriz. Bueno, yo el martes pasado les había anticipado, me dejaron sin tiempo para hablar, así que ahora me voy a explayar. No, venía una presentación que se había anunciado hacía ya 2-3 semanas atrás, del grupo Stellantis. El grupo Stellantis es la nueva marca que congrega a los gigantes como Peugeot, Citroën y DS, y todo el conglomerado de Fiat, FCA, Fiat Chrysler Automobile. Es el gigante automotriz mundial. Bueno, cada marca dentro de Stellantis se maneja igual con su propia agenda de lanzamiento, su propia identidad, y mantiene las marcas. En este caso, el anuncio de Stellantis del jueves pasado fue sobre la marca Citroën. La marca Citroën que anunció el recambio finalmente del C3. El C3 es un autito del segmento B que hasta el día de hoy se sigue vendiendo, ya hace ya casi 10 años tiene la generación de C3, se vende tanto en el autito de calle como el C3 Aircross, que es la versión un poquito más aventurera, un poquito más de despeje del suelo, con una estética más parecida a lo que es una SUV. Bueno, el recambio, la nueva generación del C3 va a ser como una mezcla de los dos, del C3 y el C3 Aircross. Es como un crossover se le llama, justamente porque mezcla segmentos, o sea, deja de ser un autito netamente urbano así como era y pasa a ser, si bien el tamaño es el mismo, incluso hasta un poquito más chico, pero pasa a tener como esta estética de aventurero, le llamamos entre comillas, pero lo que hace es tener un despeje más alto del piso, algunas defensas alrededor, le da como un aporte más robusto, y está específicamente pensado y diseñado para mercados, o sea, este nuevo C3, para mercados emergentes como el de Argentina, Brasil, o sea, el Mercosur, India, ¿sí? Y otros países así de Asia, por ejemplo. No es el mismo, por ejemplo, que se vende en Europa, el nuevo C3. Es un C3 desarrollado y diseñado para estos mercados emergentes. Bueno, el anuncio fue muy a grosso modo para mostrar un poco las imágenes, la idea de cuál va a ser el producto. De valores no hablamos nada todavía. No se puede hablar. Imagínate que esto recién es el anticipo de que el año que viene va a llegar a comienzo 2022, probablemente en el primer trimestre. Lo que hace Citroën con esto es adelantar un poco las imágenes, la idea, se muestra mucho... hace mucho foco en lo que es la conectividad, el espacio interior, mucha pantalla digital grande, que es lo que, bueno, las nuevas generaciones, que son los compradores de autos básicamente en estos segmentos, quieren, no piden nada muy robusto, nada muy evolucionado desde lo mecánico, pues la verdad los motores que va a llevar van a ser los conocidos, los 1.6 litros, ya que usan algunos de los modelos. Quizás puede haber un modelo, alguna versión con un motor de 1 litro que son de las nuevas generaciones, de menos cilindrada y potencia relativamente igual. Se sabe básicamente eso, que la conectividad va a ser un punto fuerte, con la pantalla multimedia de 10 pulgadas, mucha conectividad con los celulares y mucho estilo, no futurista, pero sí juvenil, ¿no? Para una vida al aire libre, para una estética más que nada pensada en eso, en jóvenes que tienen otra mirada con respecto al uso de los autos. Así que bueno, esas son las novedades con respecto al mundo automotor por ahora. Vamos a volver a hablar de datos duros, ¿te parece, Tommy? Volvemos a hablar un poco de economía. Traigamos en la realidad nuevamente. Volvamos a la realidad, sí, yo me salgo de mi mundo automotor y volvemos a lo que anticipábamos al comienzo del programa, sobre economía. Tenemos en línea, creo ya, a alguien que nos va a ayudar a entender un poco el contexto y cómo están las medidas, ¿cierto? Damián Dipache, ¿ya estás con nosotros? Buen día. Acá estamos, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá Carlos Sueldo te saluda y Tommy Urrutia, que está virtualmente conmigo acá también. ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Muy Gracias. Bien. Damián, bueno, ayúdanos a entender un poco en qué situación estamos, más allá de la coyuntura política, de todos estos cimbronazos que fue la semana pasada, los nuevos anuncios, cambios, y el dato más fuerte que es que se mantiene el equipo económico, ¿no? ¿Cómo lo analizás? ¿Por qué se mantuvo a Guzmán, que era uno de los ministros señalados, o quizás el fusible que normalmente cuando hay una crisis política
que tiene que ver con datos de una economía durísima como la que estamos viviendo, con una crisis galopante, con una inflación galopante, perdón, y indicadores macro que le cuesta muchísimo despegar. ¿Por qué se ha mantenido el esquipo económico? ¿Cómo lo lees vos? Yo veo una situación donde evidentemente no se quiere, desde el punto de vista ideológico, se quiere distanciar del Fondo Monetario Internacional, el gobierno, pero desde el punto de vista práctico, una salida de Guzmán no es conveniente. Lo veo desde ese punto de vista. Es como que de las dos orejas que tiene Guzmán, le tiran la interna y le halagan la externa. ¿Por qué le tiran de la interna? Bueno, porque la carta de Cristina un poco más le fuerza a que Cristina le determine el plan económico, que es lo que termina sucediendo. Porque lo que termina sucediendo es que Cristina dice, bueno, mirá, vos en los primeros 7 meses del año tenés un gasto público muy contractivo, que fue del 0,7% del déficit fiscal del producto, muy bajo, y en tu presupuesto era del 4,5%. Bueno, necesitamos ahora que lo amplíes. Entonces, Guzmán de alguna manera se ve condicionado por esa situación y empiezan todos los artilugios, ¿no? Para tratar de expandir el gasto público en este mes y medio, 2 meses, y tratar de mejorar el consumo en el mercado interno. Lo cual que para mí, y esto excede al análisis económico, es una mala lectura. Es una mala lectura, porque yo creo que el resultado de las urnas nos va a dejar un costo mayor desde el punto de vista económico, y la lectura que no está haciendo el gobierno, que acá hubo implicancias sociales, hubo implicancias sanitarias, hubo implicancias hasta de circulación terrestre, aeroportuaria. Bueno, nada, me parece que no, la lectura no es por ahí. Es más, hoy te pueden decir, muchachos, sáquense todos los barbijos y ya pueden estar en la calle. Ahora, ¿ustedes piensan que no hay un efecto residual sobre las cuarentenas tan estricta que hubo el año pasado? Hasta incluso este mes de septiembre del año pasado no podías ir a un gimnasio. Entonces, yo creo que hay un voto residual de lo pasado, ¿no? Sí. Y también, Tomás Urruti te saluda. Este gasto lo que se gastó, este crecimiento en el gasto público y el paquete de medidas que se anunció, por ejemplo, una nueva ronda del IFE. Eso, a ver, venimos quejándonos de la alta inflación, eso naturalmente va a necesitar de más emisión. ¿Cómo van a acomodar eso en términos presupuestarios y una verdadera implementación? Bueno, ahí lo que tenés es que, en definitiva, de lo que es el nuevo ampliación del gasto solicitado por Cristina, son aproximadamente 550.000 millones de dólares. Sería una ampliación del déficit fiscal de hasta el 4,2%, ya no sería la meta que quería Guzmán del 3,5%, se ampliaría el déficit fiscal. Obviamente eso se va a financiar con emisión, y ahí la duda está si las colocaciones de bonos y letras que se hacen en el mercado son suficientes como para que no haya tanto circulante en la calle, por una parte. Segundo, sin ninguna duda, independientemente de la situación, eso va a actuar con rezago, y lo que va a suceder es que frente a un presupuesto que muestra una inflación 2022 del 33%, el mercado ya ve 10 puntos arriba mínimo. O sea, el mercado está viendo 43, 44%. Entonces, evidentemente, el costo de tratar de llevar este alivio pero muy momentáneo y segmentado, te diría, a la búsqueda del votante, va a tener un costo general sobre toda la sociedad el año que viene. Y la segunda mención que no me gustaría dejar afuera, tiene que ver con cuál es el beneficio real, porque vos en definitiva estás generando nuevo empleo. Hay una empresa nueva invirtiendo para que la actividad sea sostenible en el tiempo. Bueno, no lo veo. Esto en definitiva es darle plata en el bolsillo a la gente para un beneficio de corto plazo, pero no se están generando los equilibrios macroeconómicos ni las condiciones suficientes para que crezca la inversión privada, crezca el empleo y la demanda de la gente en las urnas realmente se sienta en términos reales. Quiero empleo, quiero trabajar y quiero quiero quedarme en este país, ¿no? Eso me parece que es un mensaje que en definitiva eso no lo va a poder resolver, pero tampoco lo veo en el mediano plazo que se resuelva, de no haber un programa económico integral que apunte a esto, ¿no? Damián, y claramente, bueno, habrá que ver, o no sé cómo es tu opinión, vos
¿crees que de acá a las próximas semanas este paquete de medidas, todo lo que apunte, llegaría a esta expansión de 3,5 a 4,2 el déficit que decís? ¿Alcanzaría de acá a estas semanas? Y después, ¿qué puede pasar después de noviembre? O sea, con cualquiera de los resultados, que mejore o empeore el resultado del oficialismo, ¿es sostenible esa política económica o puede haber un nuevo cimbronazo de acuerdo al resultado electoral? Un nuevo cimbronazo, un nuevo cambio de estrategia, digo, algo más drástico que sería después del 14 de noviembre, realmente, bueno, cambio de gabinete, porque ya es el último fusible que queda por saltar, cambio de gabinete económico, digo, ¿no? Bueno, ahí hay una decisión política. Se cambió el nuevo gabinete de todo lo que no tenía que ver con la economía, para forzarlo a que viva este tránsito hasta noviembre, y en noviembre, ante un mal resultado de las elecciones, y bueno, no nos queda otra que cambiar el gabinete económico. Claro. O detrás de esto hay una situación de decir, no, apuntalemos al gabinete económico, mostremos que de alguna manera se pudieron mejorar los resultados para darle continuidad al equipo económico, lograr cerrar la deuda, porque cambiar a Guzmán como interlocutor con el Fondo Monetario Internacional parecería no ser tan conveniente desde el punto de vista estratégico. Esa negociación, perdón, pero la negociación con el Fondo Monetario, ¿se cierra o debería cerrarse antes del 14 de noviembre? Bueno, muchos dicen que antes del 14 de noviembre imposible. Imposible. Muchos dicen que podría cerrarse antes de fin de año, por las necesidades y urgencias inmediatas. ¿Por qué? Porque el nivel de reservas del Banco Central, que hoy están en 45.000 millones, que en los últimos mes y medio, por cuestión de las elecciones, se fueron 2.000 millones de dólares, que los niveles de intervención del Banco Central están siendo muy fuertes y todavía queda un mes y medio para las elecciones, quedarían en 38.000 millones de dólares. Una circunstancia crítica. Claro. Entonces, pensemos la siguiente. El gobierno no logra ganar las legislativas en noviembre, pero logra mejorar los resultados en las urnas, pero no logra ganar. Claro. Bueno, yo creo que ahí va a verse forzado a acelerar un acuerdo con negociación con el Fondo Monetario Internacional antes de diciembre, para que esto no estalle. Pero porque lo va a condicionar la situación, ¿entendés? O sea, 38.000 millones de reservas y te van a no te van a quedar reservas para poder, ya van a volver las restricciones a las importaciones, o sea, fuertes restricciones para la compra de dólares, lo que ya vimos, pero más todavía. Entonces, pensá lo siguiente, que el presupuesto de Guzmán dice que el año que viene la economía crecería del orden del 4 o hasta 5%. Sí. ¿Bien? Sí. Por cada punto que crece la economía necesitas 3 de importación. Ya sería inviable eso. Claro, ya no es posible. O sea, no puede crecer la economía. Claro. Es imposible que crezca. No vas a poder crecer nunca. ¿Entendés? Claro. Porque no vas a tener los dólares. Claro. Entonces sí o sí vas a estar recondicionado a hacer esto urgente. Damián, ahora vos me decís va a suceder y yo te digo de cuáles van a ser las condiciones. No, y mi pregunta va apuntada a esto. ¿Cuáles serían las condiciones ideales para que el panorama no sea tan oscuro de cara al 2022? Para mí, las condiciones no forzadas sería dejar el dogmatismo de Cristina, esto de cambiarle las condiciones al Fondo Monetario Internacional, pedir más de 10 años, etcétera, y tratar de hacer una negociación viable para Argentina en la situación de pago. Guzmán había pedido el tema de una reducción de los intereses, o sea, ver qué se puede llegar a negociar, pero sin pedir cosas locas que extiendan mucho más esto, porque no vas a tener muchas más oportunidades, ¿entendés? Yo no veo una economía que alcance a negociar esto en marzo, en abril, como se sospechaba. Va a quedar muy, pero muy delicada la economía. Y va a quedar delicada porque justamente vos estás forzando la economía con un cuadro macroeconómico mucho más debilitado. Muchos comparan esto con 2009, ¿no? Ya, el Banco Central de la República Argentina tenía 25.000 millones de dólares de reserva excedente. ¿Entendés? 25.000 millones de dólares. Hoy estás teniendo 5.000 millones. Claro. La situación es totalmente diferente. Entonces, la inflación está al 50%, en aquel momento estaba al 25%. Claro. El deterioro de la economía
del 2011 hasta ahora, con crecimiento de la población en Argentina, se perdió 4,7% del empleo. Sí, eso explica la por qué situación tenemos... de deuda externa creció fuertemente. La situación de los pasivos de remunerado del Banco Central están entre circulante en la economía, más letras y bonos, estás en 7 billones de pesos de deuda. O sea, ¿me entendés? O sea, es un descontrol acumulado de 10 años. Entonces, las situaciones macroeconómicas hoy son mucho más delicadas que en aquel momento. El gobierno te dice, bueno, no, es la pandemia de Macri más la pandemia que le tocó a Alberto. Sí, bárbaro. Con eso no resolvemos nada, ¿eh? Sí, explicamos, pero no resolvemos. Es durísimo sí, el panorama. Pero no resolvemos, ¿viste? Es dificilísimo, me parece que, y lamentablemente condicionada la fecha del 14 de noviembre. Sí. Les hago algo que es contrafáctico, que me gusta analizarlo. Respecto a la carta de Cristina, forzando a Guzmán a expandir el gasto fiscal y el déficit. ¿Qué hubiese pasado si Guzmán, en vez de tener un 0,7% del déficit fiscal en los primeros 7 meses del año, el tipo hubiese expandido antes el gasto público, el déficit fiscal hubiese sido el 3,5%, estaríamos con más y no inflación, hubiese generado ese ajuste, ¿no? Y hoy supuestamente tendríamos mejor humor social. Claro. La gente estaría consumiendo más, supuestamente bárbaro. Es una hipótesis, es contrafáctico. No tendríamos hoy un tipo de cambio de 185, quizás sería de 230. No tendríamos una inflación del 2,5, quizás sería del 3,5%. El deterioro del poder adquisitivo sería mayor. No sé hasta qué punto lo que Cristina pone en la carta en términos reales hubiese sucedido tal cual como ella lo muestra. Claro, sí, es un panorama que lo deja entre la espada y la pared y bueno, es mucha pulseada política de acá al 14 de noviembre, lamentablemente. La economía está rehén de este tipo de decisiones políticas, me parece. Damián, te agradecemos mucho haber charlado con nosotros, se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir a una tanda, pero bueno, veremos cómo sigue entonces el panorama económico y seguramente volveremos a hablar con vos, con Paula ya conduciendo acá. Muchas gracias. Un placer, chicos, que tengan un buen día. Gracias, Abrazo. te saludamos. Gracias. Vamos a una tandita cortita y volvemos. Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En Trámites y Servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García. Bueno, diputados están analizando el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. Anunció el envío al Congreso Nacional de este proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Y bueno, legisladores de distintas fuerzas hicieron algunas expresiones, su postura al respecto. Por ejemplo, te cuento, Facundo Suárez Lastra, de la UCR, dijo que el proyecto contiene principios de política energética sana que revisan esta política energética que era equivocada. Vamos a escucharlo, a ver. En principio debería decir que algunos de los principios generales enunciados por el presidente, desde mi perspectiva personal, y esto no compromete ni a mi bloque ni a nadie de la Comisión de Energía que yo integro, me parece que son principios alentadores, que apuntan a promocionar la inversión, generar reglas de estabilidad clara para inversiones importantes de 20 años de no cambio las reglas de juego, permitir exportar los saldos. Me parece que son todas señales que yo diría de sana política energética que revisan una política energética muy equivocada. Bueno, por su parte, Guillermo Carnaghi, que es del Frente de Todos de Neuquén, dijo que el proyecto intenta darle un impulso a este sector que es importante e impacta en la macroeconomía. Bueno, lo escuchemos. Hoy el anuncio de este proyecto de ley, ustedes anticipaban, esto fue parte de los anuncios del presidente en la sesión inaugural, el 1 de marzo, de que se iba a presentar esta ley de promoción para la actividad del gas y el petróleo. Y bueno, en todo este tiempo el secretario de Energía, Darío Martínez, que es de acá, de la provincia de Neuquén, estuvo trabajando en conjunto, con su equipo, pero también con los gobernadores, con los ministros de Energía
de cada provincia, con las empresas, las grandes, las pymes y por supuesto los trabajadores. Así que este texto de ley ya está, así que entiendo que va a ser ingresado a las cámaras, supongo, no tengo la información precisa si es por Senado o por diputados, pero bueno, ya va a estar por su tratamiento. Así que bueno, hoy fue el anuncio, bueno, con la presencia de todos estos actores que les mencioné, bueno, intentándole dar un impulso a este sector que es tan importante y impacta, lo decía el ministro Guzmán, impacta esta actividad en la macroeconomía, lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, ¿no? O la salida de divisas. Bueno, el proyecto, agreguemos que contempla un esquema de incentivo para mayor autorización de exportación, ¿sí? Y disponibilidad de divisas para las iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo. Bueno, ese es el proyecto. Tommy, nos queda un tramo final del programa, tenemos unos minutitos para hablar un poco, de esta situación que decíamos al comienzo, de esta liberalización de las restricciones por el COVID, una cierta vuelta a algo más normal. La tenemos en línea Bárbara Bruese, ¿no? Buen día, Bárbara. Carlos Sueldo te saluda. Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Tommy también en línea, que tiene unas preguntas concretamente. Bárbara, hola, Tommy, ¿cómo estás? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Recordemos que Bárbara es infectóloga. En estas nuevas medidas, por ejemplo, ya la necesidad de no usar tapaboca al aire libre, se permite el aforo en boliches bailables, hay un 100% de aforo en actividades comerciales y demás. ¿Podemos empezar, y siguiendo con lo que decía Charlie, a pensar en una nueva normalidad ya establecida? Sí, podemos empezar a pensar en una nueva normalidad. Igual hay que tener en cuenta ciertos factores que me parecen muy importantes. Por ejemplo, la medida del tapabocas me parece que está bien, pero con cuidado, con responsabilidad individual. Esta medida es para quien circule solo o con su burbuja por la vía pública. Ahora, si me voy a encontrar con más gente, si voy a estar en conglomerados de gente, tengo que usar el tapaboca. Esto puede dar un doble sentido porque puede generar una sensación de falsa seguridad. Recordemos que la variante Delta existe, no se terminó la pandemia todavía, hay circulación comunitaria y después de que empiezan los primeros casos de circulación comunitaria, en alrededor de 6 a 8 semanas puede llegar a ser la variante predominante. Y recordemos que es muchísimo más contagiosa que las que venimos teniendo actualmente. Por un lado eso, y por otro lado el control de estas nuevas medidas, cómo se va a hacer. En el caso que vos mencionabas del aforo del 50% en las discotecas, recordemos que es para personas que tengan el esquema completo de vacunación 14 días previo a que concurran a estos lugares. ¿Quién va a hacer el control de esto? ¿Se va a controlar la gente que está en la puerta? ¿Va a controlar que hayan pasado la fecha de la última vacunación, que haya pasado así en todas las personas que ingresen al lugar? Por otro lado, lo mismo con los viajes de egresados. Recordemos que la gran mayoría de los chicos que se van a ir de viaje de egresados no están vacunados y ya tuvimos una experiencia previa que fue bastante traumática con los viajes de egresados. No sé, Bárbara, yo las tomaría con pinzas estas medidas. En relación a esto que mencionás de los chicos egresados y menores de 18 años con la vacunación, hubo avances en lo que es la vacuna de Pfizer, ¿no? Y certezas de que es efectiva para menores de 17 años sin comorbilidades. El plan de vacunación, ¿esto lo contempla? ¿Se está empezando a trabajar sobre este grupo etario? Sí, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires decidió utilizar estas dosis de Pfizer para completar esquemas de personas que tenían una sola dosis. En cambio, la provincia de Buenos Aires sí decidió avanzar con la vacunación, creo que son alrededor de 140.000 chicos de 17, se va a empezar con los de 17 años, no de 12 a 17. Con los de 17 años ya empezaron a recibir turno y son alrededor de 140.000 adolescentes que están inscriptos y ya empezaron a recibir turnos para recibir la vacuna de Pfizer.
Estimo que a medida que vayan llegando, esto va a ir mejorando la cobertura de vacunación. Pero bueno, hasta que esto se haga efectivo, por ahí es un cachito prematuro. Nada, hay que tener en cuenta que el riesgo todavía existe, Claro. que estamos, y lo mismo que por ejemplo se permite no realizar cuarentena a quien viaje por trabajo. La variante Delta no es exclusiva de los que hacen turismo. Claro. El que va por trabajo también se puede contagiar. Entonces son como medidas que son para Sí. tomarlas con pinza y analizarlas. Está claro que desde el punto de vista de los infectólogos no son medidas que bien recibidas o generan cierta alarma. Esperemos, Bárbara, que bueno, que no tengamos que lamentar en algunas semanas estas aperturas tan repentinas y tan alegres. Parece contagiado un espíritu primaveral más que algo Sí, tal realmente cual. Yo sanitario. no digo que no sean bien recibidas. Sí. Nadie más que los infectólogos queremos que termine Claro. esta pandemia, te lo juro. Hace 2 años que no tengo vida prácticamente. Me imagino. Nadie más que nosotros queremos que esto termine, pero sí lo principal es cuidar a la población. Claro, que no compremos un problema. Que no compremos un problema. Eso es lo primordial, sobre todo para más adelante. Pero Claro. bueno, siempre apelamos a la responsabilidad Tal cual. individual y a que cada uno de los ciudadanos pueda pensar qué es lo mejor para uno mismo y seguir Para manteniendo los cuidados que cada uno de nosotros consideremos que son los más apropiados. La Tal gente en esto ya aprendió bastante. Hay que remarcar eso. Bárbara, muchísimas gracias. Nos quedamos ya sin tiempo, se nos está No, terminando el por programa y bueno, hablaremos nuevamente. Muchas gracias por tu Un beso grande para participación. ustedes. Gracias. Tommy, Adiós. nos quedamos sin tiempo ya. Le mandamos un beso grande a Paula García, a Tere Mármol en los controles. Muchas gracias por esta horita con nosotros. Nos vemos el martes que viene. Feliz primavera. El martes que viene. Así Adiós, Tommy. es. Gracias. Adiós, buena semana. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.